Hola, buenas noches. Mi equipo y yo les hablaremos de lo que es la neurona, que es las partes que la conforman y su transición sináptica. Ok. Las neuronas están formadas por distintas regiones, que estas trabajan de forma que es coordinada y hacen posible la transición de información a lo largo de todo el organismo. Y las neuronas suelen ser un tipo de células que viven en nuestro cuerpo y están increíblemente especializadas a nivel morfológico y fisiológico. Estas cumplen ciertas funciones indispensables, las cuales son transmitir información a lo largo y a lo ancho del organismo. Y esta transmisión se da mediante impulsos eléctricos que viajan a través de las neuronas. Es indispensable saber que todos los procesos que nos ocurren, por ejemplo, el movernos, el ver, el oír, el saborear la comida y el experimentar tanto dolor como hablar y escuchar, todas estas acciones hacen que implique una comunicación con el medio exterior y con nosotros mismos. A continuación, yo les hablaré de las partes externas de lo que son las neuronas. La primera parte es lo que es el cuerpo de la neurona. Este es el centro de mandos, es decir, que es donde ocurren todos los procesos metabólicos de las neuronas. Este cuerpo es la región más ancha y más morfológica. Es de un tamaño ovalado, donde se encuentran el núcleo, citoplasmas que conforman la neurona. Y pues en esta imagen podemos observarlo. Ok, de segundo punto les hablaré de las dendritas, perdón. Las dendritas son prolongaciones que nacen del cuerpo y que estas conforman una especie de rama que descubren todo el centro de la neurona. Su función es de captar los neurotransmisores que son producidos por la neurona más cercana y envía la información química al cuerpo de la neurona para hacer que ésta se active eléctricamente. Y las podemos distinguir como esas como venitas color azules y delgadas. También les hablaré de lo que es el axón. El axón es la única prolongación que nace del cuerpo o soma de la neurona. Esta es la parte contraria de las dendritas y pues esta se encarga, una vez ya que se ha recibido los neurotransmisores, el cuerpo ya se activa eléctricamente, entonces esto hace que conduzca un impulso eléctrico hasta los botones sinápticos, donde se liberan los neurotransmisores para informar a la siguiente neurona. Estos son como los circulitos que están ahí, de color como naranja. Luego le sigue lo que es el núcleo. Y como cualquier célula, tiene un núcleo y se encuentra en el interior del soma de la estructura. Y delimita el resto de los citoplasmas, el cuyo interior está protegido por lo que es el ADN. Es decir, que es protegido por todos los genes de la neurona. Dentro de él se controla la expresión de lo que es el material genético y por tanto se regula todo lo que sucede en la neurona. Luego voy a hablar de lo que es la vaina de mielina, La mielina, es una sustancia que está compuesta de proteínas, de grasas y todo lo que rodea el axón de las neuronas y que es imprescriptible, para permitir que el impulso eléctrico viaje a través de esta velocidad correcta. Luego les hablaré de lo que es la sustancia de Nys. La sustancia de Nys también es conocida como uno de los cuerpos. Este es un conjunto
de gránulos de gránulos presentes en el citoplasma de las neuronas, tanto en el cuerpo como en lo que son las dendritas. Este no está dentro de lo que es el axón y su principal función es ser básicamente como una fábrica de proteínas, las cuales en el caso de las neuronas deben ser muy especiales para permitir la correcta transición de los que son los impulsos eléctricos. También les hablaré de los nódulos de Ranvier. Bueno, estas son las neuronas que continúan a lo largo de toda la axón y de hecho la mielina forma parte de los PACs. Estas están ligeramente separadas entre ellos y esta separación hace que sea un micrómetro de la longitud que percibe el nombre, y por eso, percibe el nombre. Les hablaré de los botones sinápticos y son las ramificaciones que presenta el axón en su parte que determina. Por lo tanto, estos son botones sinápticos, son similares y las dendritas, aunque en estos casos tienen una función una vez que el impulso eléctrico pues ha atravesado lo que es el axón. Esto se libera mediante los neurotransmisores y estos son captados por las dendritas. Bueno, también les hablaré del cono de axón. Esta es una estructura que es diferenciable a nivel del cuerpo funcional, pero es importante ya que toda la región del cuerpo de la neurona se estrecha para dar el lugar al axón. A continuación, les pasaré a mi compañero Juan. Él les hablará de las partes internas de la neurona. Hola, soy Juan. Yo les voy a hablar acerca de la parte interna. Bueno, la estructura interna de la neurona está conformada por los siguientes elementos. Primero, la membrana. Define los límites de la neurona. Esta está compuesta por una doble capa de lipídicas de tipo graso, obviamente. Estas moléculas tienen funciones especiales como detectar hormonas o neurotransmisores, así como transportar determinadas sustancias al interior de las células. Otro punto es el núcleo. Es redondo u oval y está rodeado por la membrana nuclear. Contiene información genética en el que se localizan el nucleolo y cromosomas. El nucleolo se encarga de producir ribosomas y las ribosomas son pequeñas estructuras que están implicadas en la síntesis de proteínas. Los cromosomas están formados por cadenas largas de ácidos desoxirribonucleico, que entre comillas es ADN, y contiene información genética como cromosomas, entre comillas, genes. Originan la síntesis del ácido ribonucleico mensajero del ARNM. Este atraviesa la membrana nuclear y se liga a los ribosomas, dando lugar a la producción en proteínas específicas. Las proteínas actúan como enzimas, es decir, como catalizadores. Hacen que ocurran reacciones químicas sin ser partes del producto final. Las enzimas hacen que se unan moléculas o que se separen. Otro punto es el citoplasma. Aunque varía en los diferentes tipos de células, se caracteriza por ser una célula de tipo gelatinoso o semilíquido, que llena el espacio delimitado por membrana que contiene pequeñas estructuras especializadas, entre comillas, en órganos pequeños. Entre estos se encuentran los siguientes: mitocondrias, que desempeñan un papel esencial en la economía de la célula, y las células le proporcionan nutrientes a los mitocondrias y estas producen adenosín trifosfato, entre comillas ATP, que es una molécula especial que se utiliza como fuente de energía. El retículo endoplasmático sirve como
sistema de almacenamiento y canal para transportar sustancias químicas a través del citoplasma, que presenta una forma rugosa y otra lisa. Las células neuronales están sostenidas por una matriz de fibras proteicas insolubles llamada citoesqueleto. Da forma a la neurona y esta está conformada por tres tipos de fibras. La más gruesa de estas se conoce como microtúbulos. Estos son haces de filamentos proteicos dispuestos alrededor de una cavidad central. Los botones terminales requieren de algunos elementos que son producidos en el soma. Si son muy largos, se tiene que desarrollar un sistema de comunicación que conduzca dichos elementos por el axonoplasma, entre comillas, el citoplasma de axón. Este sistema se llama así, ya que transporta axoplasmático. En este proceso, las sustancias son impulsadas por los microtúbulos que recorren el axón. Este movimiento de sustancias desde el soma hasta los botones terminales se llama transporte axoplasmático anterogrado. Este movimiento se lleva a cabo mediante las moléculas de una proteína llamada cinesima. El movimiento contrario de los botones terminales al soma se llama transporte axoplasmático retrogrado y se lleva a cabo por otra proteína conocida como dineína. Bueno, y eso sería todo con las neuronas parte interna. Ahorita les voy a dejar con mi compañero Alejandro para que continúe con la información. Gracias. Muchas gracias, compañero Juan. Ahorita voy a proceder a lo que es hablar sobre la transmisión sináptica. La transmisión sináptica es un proceso de transducción de señales que empieza con la liberación independiente de las potenciales de acción de un neurotransmisor desde un terminal presináptico. El neurotransmisor se une a receptores postsomáticos y que los activa y los modifica para las propiedades eléctricas y lo que es la bioquímica de las células postsinápticas. Más que nada, los neurotransmisores se almacenan en pequeños orgánulos llamados vesículas, que su función es con la membrana del término presináptico y lo liberan con un contenido cuando la potencia de la acción alcanza el dicho terminal y causa un aumento del calcio por la activación de los canales del calcio independiente del voltaje. Un único neurotransmisor activa normalmente varios subtipos de los receptores. Más que nada, los receptores se clasifican como canales iónicos independientes que están ligados o los receptores que están acoplados a la proteína letra G. Después de ser liberados, la mayoría de los neurotransmisores son transportados de vuelta hacia el interior de la terminal sináptica o hacia la glía, gracias a la proteína de las especialidades localizadas en la membrana plasmática. Más que nada son denominadas transportadores, que es la otra familia distinta de uno de los transportadores de las responsables de bombear los neurotransmisores hacia el interior de las vesículas sinápticas. Lo que es importante son que los transportadores son neurotransmisores, son muy importantes, porque más que nada son los fármacos independientes y con las drogas psicoestimulantes para que lo que es como la cocaína o la cafeína, que es lo que nosotros tenemos como un vicio más que nada al momento de probarlo o al momento ya de más que nada ingerirlo, pues se nos va dando esa constante el sabor y el querer probar más. Lo que son las proteínas responsables de la función de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática de presináptica. Es un proceso llamado exositios, que están modificadas y extensas para caracterizadas. Algunas de estas proteínas son las dianas de toxinas bacterianas. Por ejemplo, las toxinas tetánicas y las botulínicas, que es más que nada como un veneno de una araña, como la araña de la viuda negra, son más que nada muy mortales. Y lo que son después la exositios, que son las vesículas sinápticas que reciclan y utilizan los
rellenándose de una neurona a un transmisor. Más que nada, cuando pensamos o sentimos o nos movemos, la información pasa rápidamente de la neurona a través de las zonas especializadas llamadas sinapsis, que es cuando aprendemos y recordamos la sinapsis, que es cuando sufren alteraciones importantes que dependen de la actividad o de la activación que estamos haciendo nosotros. Dada la importancia de la transmisión sináptica para la función del sistema nervioso, no sorprende de la mayoría de fármacos usados para tratar de enfermedades neuropsiquiátricas que actúan sobre diferentes componentes proteínicos de determinadas sinapsis. Más que nada, este capítulo explora las bases bioquímicas de las transmisiones sinápticas y que explica más que nada cómo se regula este proceso. Es más que nada cómo nosotros al momento de ingerirlas nos hace como un vicio el querer más y más, qué es lo que nosotros hacemos más que nada al estar activos, y aparte nos activa esta parte de las neuronas. Las neuronas están especializadas morfológicamente para recibir y procesar y enviar información. Que en esta es la estructura clave a través de la cual se transfiere la información gracias a la intervención de los neurotransmisores químicos, que es la sinapsis. La transmisión sináptica es más que nada es el resultado de 3 tipos de procesos que convierten la información, ya sea eléctrica con una señal química o viceversa. Más que nada, la información eléctrica de la acción de la neurona sináptica se convierte en una señal, que es la que nosotros hacemos o elaboramos. Esto fue todo en relación a lo que es la transición sináptica. Le voy a dejar con más información a mi compañero Leonardo, que va a explicar sobre la transición sináptica. Bueno, yo les voy a hablar sobre las etapas de la transición sináptica. La primera etapa es la regulación de la síntesis del neurotransmisor. Un botón terminal en equilibrio mantiene una polarización de su membrana y una regularización de su capacidad de síntesis del neurotransmisor o de las proteínas asociadas a la consolidación de las vesículas sinápticas, de acuerdo con la exigencia funcional de la neurona y de su propio control metabólico sobre la disponibilidad de un neurotransmisor. El neurotransmisor puede almacenarse en vesículas sinápticas, pequeños reservorios globulares que contienen receptores en su pared exterior y permiten con el neurotransmisor ser libre en sitios específicos de la terminal presináptica. Se ha hecho la analogía de la terminal presináptica como un espacio donde las vesículas sinápticas, así como las mitocondrias y otras estructuras subcelulares, están flotando. Solo en su lugar determinado en este espacio se localizan los sitios por donde el neurotransmisor puede liberarse hacia el exterior, como si las vesículas fueran huevos que solo pudieran acomodarse en los huecos de sus cajas, que se controlan el piso de este espacio, y solo a través de los huecos de estas cajas se puede descargar el contenido hacia el exterior. En este caso, los huecos tienen receptores que reconocen los componentes de la cáscara del huevo. La presencia de estas vesículas y de receptores de sus membranas y de moléculas del neurotransmisor significa que existe todo lo necesario en el interior de la terminal para sintetizar todos estos componentes y de mecanismos para la regularización de esta síntesis y de la liberación sináptica. La terminal presináptica tiene autorreceptores que forman sobre los niveles de un neurotransmisor en el exterior de la terminal. Sus niveles son elevados, la terminal puede fabricar o liberar menos. Si estos son bajos, puede hacerlos al contrario. La activación, pues los autorreceptores pueden tener efectos de estimulación o generalmente de inhibición de la liberación sináptica. La membrana de la terminal presináptica también posee moléculas transportadoras del mismo neurotransmisor que ellas liberan, en el mecanismo de la recapacitación, que sirve no solo para ahorrar un neurotransmisor al reutilizarlo, sino también contribuye a limitar sus efectos presinápticos. Asumiendo esta condición, la conducción de un impulso nervioso que rompe el esfuerzo fisiológico para el mantenimiento de la polarización produce una significativa movilización de las vesículas sinápticas que almacenan neurotransmisores, los cuales llegan a unirse a su propia
membrana plasmática y entra de CA+ como una consecuencia de despolarización, que abre los canales del CA+, rompe las anatomosis vesículas membranas y libera el espacio sináptico el neurotransmisor, y el aumento de la superficie de la membrana que supone la ruptura de las vesículas sinápticas. Es posteriormente restaurado por la pinoptosis interna, es decir, el desprendimiento interno de las membranas que van a ser, desde luego, precursoras por la formación de nuevas vesículas sinápticas. Asimismo, que ha invertido en el proceso es transportado extracelularmente por las proteínas transportadoras similares a la bomba de sólido potasio, con la que vuelve el equilibrio en la neurona presináptica. La segunda etapa es la liberación del neurotransmisor. Una vez que el neurotransmisor ha sido liberado, el espacio sináptico se difunde por el mismo, puede seguir las siguientes rutas: la fijación en los lugares específicos de la membrana, tanto presináptica como postsináptica, que son los receptores. La dispersación es el espacio sináptico de actuación. La recapacitación presináptica del neurotransmisor. La contabilización asimática del neurotransmisor y, por tanto, degradación de la estructura. La tercera etapa es la reactivación de los receptores presinápticos. Las estructuras de unión de un neurotransmisor en la membrana postsináptica son proteínas específicas de membrana que constituyen los receptores postsinápticos, y que la clave del reconocimiento de la liberación de neurotransmisores presinápticos, es decir, los receptores postsinápticos, son la estructura básica para interpretar la comunicación interneuronal, constituyen, por tanto, auténticas estructuras de diferencia neuronal, a la vez que son un claro exponente de la diversidad específica. La afinidad del neurotransmisor como ligando por el receptor postsináptico es una característica inherente a la diferenciación y especialización de las propias neuronas, hasta tal punto que un neurotransmisor determinado no produce efectos, por muy constante e intensa que sea su liberación, si la membrana postsináptica no contiene en su diferencia los receptores específicos para ese neurotransmisor concreto. Una vez que el neurotransmisor postsináptico y neurotransmisor se unen, aparece inmediatamente una consecuencia en la membrana postsináptica. Indudablemente hay alteración constitucional que puede ser suficiente para modificar los canales iónicos de la polarización de esa membrana, generando rápidamente una despolarización o una hiperpolarización, lo que conllevará un aumento de hiperpolarización, con la que conllevaría un aumento de la activación o inhibición respectivamente de la membrana postsináptica. La cuarta etapa, que es la inactivación del neurotransmisor, una vez cumplido el objetivo postsináptico, es decir, la comunicación a la neurona postsináptica, se produce la innovación de la inactivación más importante, que es la recapacitación de los receptores específicos por su fijación, sino por los auténticos transportadores de membrana que vuelven a incorporarlos en el espacio presináptico. Estos transportadores de membrana actúan bien sobre el neurotransmisor, íntegramente liberando y reconocido por sus receptores, o bien sobre los metabolismos intermediarios, fruto de la acción catabólica del sistema enzimáticos postsinápticos. Indudablemente la recapacitación o la degradación catabólica del neurotransmisor termina con la activación de los receptores de la membrana y, desde luego, termina con la actividad de los neurotransmisores. La quinta etapa es la difusión del neurotransmisor. La última etapa que podemos definir en la sinapsis es la difusión de un neurotransmisor. Esto nos permite incluir el concepto de neuromodulador, que produce los efectos a grandes distancias del lugar de la secreción y que afecta a grupos neuronales y a otras de intervención. Este concepto es fundamental en la secreción de neuropéptidos más que de neurotransmisores clásicos, y que a los propios neuropéptidos, aunque sus propios neuropéptidos de secreción sináptica pueden actuar como auténticos neurotransmisores de la propia estructura de la molécula
que favorece su difusión y alojamiento de su actuación local, por lo cual puede ser considerado como neurotransmisor. Neuromoduladores. La naturaleza de la materia transmisora no es una realidad que define con el efecto postsináptico de la neurotransmisión, sino que es la naturaleza de los canales iónicos controlados por los receptores de membrana postsináptica, lo que define el efecto excitatorio o inhíbrido. De ahí podemos encontrarnos con los efectos claramente inhibitorios de un determinado neurotransmisor que en su generalidad es excitado. Por nuestra parte es todo. Espero que les haya quedado muy claro lo que es las partes externas e internas de una neurona, el proceso sináptico y sus partes.